Bueno, algo fuera de programa, lo teníamos en la lista de producción del día, a quien hoy nuestro invitado, el señor Alejandro Biondini, que es no habría manera de presentarlo si no digo que es el referente mayor del nacionalismo argentino. Hoy. Bueno, muchas gracias, un gusto. Lo político. Un gusto estar en su programa, saludar a todos los rosarinos. La verdad que es una ciudad que llevo en mi corazón porque yo soy, mi tío abuelo es Fioravanti. ¿A Fiora? Sí, claro, él es Fioravanti Biondini. No sabía. El primo hermano de mi padre, digamos. Claro, claro. Así que bueno, doble orgullo estar acá. Sí, por supuesto. Lo veo bastante engrosado al Biondini que yo recordaba de Florida y Perú. Bueno, los años pasan para todo. ¿Está ese puesto todavía? No, lo que nosotros, digamos... ¿Acuerda la mesa? Sí, la famosa mesa de alerta nacional. Sí, claro. Años estamos hablando, bueno, ahí nos van a sacar la edad, pero nos estamos hablando de hace... A usted, yo lo leía esto. Claro, no, me imagino, usted por los libros, ¿no? Sí, exactamente. Unos cuantos años, digamos. Nosotros ahora, digamos, como estamos trabajando, yo en el año ya 90, en el 90 rompí con lo que sería la estructura del PJ. Sí. Porque si bien lo acompañé a Menem a través del doctor César Arias, trabajamos en la campaña, bueno, la mayor parte de los compañeros entonces siguieron con el menemismo, pero yo mal o bien eso me ha ganado también amigos y enemigos, siempre traté de mantener una línea de conducta y bueno, cuando hubo todo un desvío, digamos, respecto de las promesas electorales, el tema Bungibor, Alzogaray, etcétera, que no era lo que se había prometido en campaña, a diferencia del resto de mis compañeros del PJ de entonces, yo decidí romper con esas estructuras y seguir mi camino como argentino, como nacionalista, como un hombre que sí respeta una línea histórica que para mí es San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, que para mí son los grandes referentes de la historia nacional. Y desde el año 2012, a través de gente que de alguna forma venimos, si se quiere, desengañados de las fuerzas tradicionales, surgió el partido que actualmente presido en el orden nacional, que es Bandera Vecinal, que es un partido legalmente constituido, que surgió de varias fuentes, de gente que venía del nacionalismo, del peronismo, mucha gente que en su momento se integró de las organizaciones de los llamados cacerolazos, cacerolazos populares. Incluso hemos tenido sectores desencantados de la izquierda, por ejemplo, recién se constituyó hace pocos meses Bandera Vecinal en Tucumán y viene a colación justamente con el tema Santa Fe, porque lo que formó Bandera Vecinal Tucumán es una decisión importante del Partido Socialista de Tucumán. Incluso el que está al frente de Bandera Vecinal es un ex congresal del Partido Socialista. O sea, ¿qué quiero decir? Hay un cambio político en la Argentina donde la gente está buscando nuevas formas de canalizar. Convengamos que es bastante curioso encontrar en Argentina un socialista adherido a un nacionalista y de los más consecuentes y duros que... Claro, lo que pasa es que en el caso nuestro nosotros tenemos como una especie de... No estamos hablando de nacionalsocialismo. No, nosotros estamos hablando de nacionalismo argentino. Lo que pasa es que nosotros sí hacemos tenemos este concepto, que nosotros queremos un nacionalismo con pueblo y a la vez queremos un socialismo con patria, ¿no es así? Por supuesto, netamente argentino. Es decir, ha habido un nacionalismo que ha siempre levantado valores históricos, valores tradicionales, los valores de la familia, los valores del, si se quiere... ¿Cuál es la línea que usted reivindica, además de la línea ideológica que mencionó recién Rosa, San Martín y de Perón, sí, de los movimientos nacionalistas que se consolidan en la República Argentina en el siglo XX? Fundamentalmente, ¿cuáles son nosotros en realidad respondemos a esa línea histórica y en general el nacionalismo
en su momento, como fue Jaureche, como fue Scalabrini Ortiz, si bien venían de un cuño también radical, sí, se sumaron a la línea del peronismo, y hubo un sector del nacionalismo que lamentablemente se ubicó en la vereda enfrente y constituyó parte de lo que se llamaba los gorilas, digamos, ¿no? Un sector antiperonista. O sea, nosotros en cierta forma creemos que tiene que haber una nueva síntesis del movimiento nacional. Por tanto, esto que yo le comentaba de los socialistas no es contradictorio, porque uno puede decir, por un lado, nosotros defendemos determinada cantidad de valores tradicionales, pero por otro lado, creemos en la investigación de la deuda externa, creemos que los resortes fundamentales de la economía tienen que estar bajo una supervisión del Estado, creemos en la propiedad privada pero con una función social. Es decir, también hay un nacionalismo, o hay un sector que se llama nacionalista, que también es muy reaccionario, con el cual nosotros no estamos de acuerdo. Entonces no es difícil. ¿Qué sería, por ejemplo, la continuación de lo que fue Alianza Libertadora? No, nosotros no, porque la Alianza Libertadora fue un grupo prácticamente paramilitar. Sí, es decir, nosotros somos que venía de la Legión Cívica. Claro, nosotros somos un partido político que defendemos las banderas del nacionalismo, pero estrictamente en el marco de la legalidad y el orden. Para nosotros todo aquello que no se sustente en la soberanía popular o en el respaldo del voto, para nosotros es ilegítimo. Entonces, lo que pasa es que ahora el principal problema que nosotros vemos en la Argentina es que, más allá de si puede haber una mejora o una desmejora económica, todo lo que se habla a nivel económico o social, lo que hay es una profunda crisis en los partidos tradicionales de autoridad y de representación. Es decir, hay un abismo entre la clase política y los partidos y la gente. Implosionaron, exacto. Entonces, de alguna forma, nosotros somos un partido, pero nos concebimos como movimiento. Entonces, nosotros no le preguntamos a la gente de dónde viene, sino a dónde quiere ir. Y en la medida que tengamos un norte común, a nosotros no nos importa si viene de la derecha, de la izquierda, del centro. Para nosotros son categorías que dejaron de existir. Es decir, es más, nosotros sostenemos humildemente, ¿no? Porque a veces uno lo puede mencionar y decir, bueno, estos creen que inventaron la pólvora. Con lo que es el legado de la doctrina nacional, nosotros lo que sostenemos es una cuarta posición ideológica. Es decir, nosotros no nos consideramos ni a la izquierda, ni al centro, ni a la derecha del actual sistema de decadencia y corrupción. No me refiero al sistema democrático, sino lo que han hecho muchos, sino en la vereda de enfrente, ubicado con todos los ciudadanos comunes que deseen realmente un cambio para la Argentina. Entonces hay ideas que vienen de la llamada izquierda que son buenas, y hay ideas que vienen del nacionalismo y son buenas. Entonces hay que sintetizarlas y transformarlas en una nueva etapa. Es decir, que el concepto de lo nacional se ha ampliado, ha variado en este proceso de síntesis. Exacto. A breva de otras fuentes más que antes a lo mejor no la visualizaban. Lógico, porque yo mismo, es decir, usted me hablaba del 83, tampoco soy el mismo, o sea, claro, he mantenido mis valores fundamentales, pero todos evolucionamos. Claro. Evidentemente, lógico, hay cosas que uno dice, bueno, Biondini en una época tuvo algunas posiciones así, se puede llamar hasta muy extrema, pero lo que pasa es que yo digo, y me dicen, se arrepiente, y bueno, pero todos somos profetas con el diario del lunes, ¿no es así? O sea, no soy... ¿Hizo su autocrítica? Y lógico, todos hacemos autocrítica, pero tampoco puedo criticarme por mi juventud, porque seguramente en ese momento a uno le parecen las decisiones adecuadas, pero no soy, evidentemente, yo hago política a los 16 años, ahora tengo 61 años. Evidentemente, no soy el mismo Biondini que cuando tenía 36, lo que trato es de haber sumado años y un poco de sabiduría, digamos, ¿no? Es decir, que caminó con alguna gente con la que ya no volvería a caminar, y está haciendo lo mismo, camina con otros con los que estaba alejado. Seguramente. Yo creo que en este momento lo que se necesita en el país son propuestas, son soluciones. Creo yo que hay que volver a ese concepto de que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Uh-huh. Para mí, lamentablemente desperdiciado, el gran legado que nosotros tenemos es el proyecto nacional que dejó el general Perón, adaptado a las nuevas etapas. Y bueno, en definitiva, lo que lo que estamos intentando trabajar es al servicio de eso, porque lamentablemente es impensable
que en uno de los países más ricos del mundo, hoy 1 de cada 3 argentinos esté debajo de la línea de la pobreza. Sí. Que con todo lo que nos ha dado la naturaleza, con todo lo que hayamos tenido tantas malas administraciones que incluso en cierta forma a mucha gente, lamentablemente, hasta le han hecho perder fe en el concepto de la democracia, de las instituciones, de la república, porque para mí la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y evidentemente... Tomándolo a don Abraham. Exacto. Y además, 2 misiones fundamentales: realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y si uno lo analiza, del 83 a la fecha han sido muy pocas las circunstancias que tenemos para celebrar. Y francamente vemos situaciones muy preocupantes a nivel nacional. Entonces mi actitud, o la actitud que se tiene desde Bandera Vecinal, es sumar y no restar, criticar lo que sea necesario, pero no en una acción destructiva. Usted indudablemente, al tomar distancia del peronismo formal, tiene en cuenta que en los últimos 27 años de gobierno, 24 gobernaron corrientes peronistas. Sí, yo lo que pienso, la verdad, lo que pienso sinceramente es que, si bien es una frase muy remanida, si el general Perón se levantara de la tumba, lo primero que haría es renegar de los que se han dicho que son peronistas, porque francamente le han hecho tremendo daño a lo que fue ese legado. Como si uno tomara el tema del kirchnerismo, la etapa del menemato, uno dice, ¿qué tiene eso que ver con lo que en su momento intentó plantear el general Perón? Lo que pasa es que el general Perón vino acá ya muy grande, después del exilio, sí. Estuvo 9 meses en el poder y después falleció, y en el medio de un gran disgusto que fue el choque con los montoneros, los atentados, sí, el asesinato de Ruch, etcétera, etcétera, muchos de los cuales después volvieron en el último gobierno kirchnerista, autodefiniéndose como peronistas, cuando fueron los que Perón echó de la Plaza de Mayo el 1 de mayo del 74. Claro, teniendo en cuenta inclusive que con solo leerlo a Pavón Pereira, este tipo de cosas la refresca rápidamente. ¿Cómo interpreta como legado el abrazo Perón-Balbín? Y yo pienso que es un extraordinario legado, es un legado que se tendría que haber continuado. Pero lamentablemente para eso hay que tener la estatura de esos líderes. Claro, lo que pasa es que hemos tenido políticos, pero no hemos tenido estadistas. Lo que hay que recuperar... La gente confunde la política con la politiquería, porque la política es una acción en función del bien común, o sea, del bien de todos, es una acción noble. La politiquería es simplemente la lucha por el poder mismo. Entonces lo que hemos tenido ha sido una serie, o una catarata, si se quiere, de politiqueros y no de políticos. Entonces, ha dado como consecuencia todo lo que hemos padecido, el descreimiento de la gente o la asociación de la política con el negocio o con la corrupción. Pero yo creo que si uno abreva en esos ejemplos y en los políticos que a su vez eran estadistas, la Argentina puede reconstituirse. No tendríamos que hacer un gran esfuerzo material, lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo espiritual para reconstituirnos de estas cenizas donde nos han dejado, digamos, ¿no? Quiere decir que nos vamos a encontrar en el próximo candidato, porque va a ser candidato. Voy a ser candidato por un frente que se ha constituido en la provincia de Buenos Aires, por un frente político, que es el Frente Nacionalista, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vamos a encontrarnos entonces con un replanteo ayornado del nacionalismo de Alejandro Biondini, y Alejandro Biondini también renovado. Un Alejandro Biondini, si se quiere, intentando ser un poco más sabio, digamos. Que ahora sí se puede ofender si le dicen nazi. Es que yo en realidad, la verdad que usted vio que son adjetivaciones, epítetos, sí, claro, como se le quiere llamar, que se indignan. Era más cómodo llamarlo así, ¿no? Claro, yo, creo que ese concepto, así me dijeran nazi, falangista, o me dijeran, como a veces se le dice a los de izquierda, zurdos, yo creo que, por ejemplo, el concepto, si uno tomara conceptos como en su momento hablaban algunos pensadores del nacionalismo, que el nacionalismo es la concepción argentina de lo argentino y del mundo en función de los intereses argentinos, evidentemente
no se podría ser nacionalista y querer imitar o copiar una experiencia extranjera. Es decir, sería contradictorio con el ser nacionalista querer decir, bueno, esto es Roma, es Berlín, es Tokio, es lo que fuera. Esto es Argentina. Así como hoy estamos en Rosario, mañana podemos estar en Buenos Aires, hay tradiciones y raíces de la Argentina que para mí no se puede ser nacionalista si uno quiere recrear o imitar una experiencia extranjera. O sea, por eso nosotros tampoco compartimos el internacionalismo de la llamada izquierda, porque es querer traer la revolución soviética o traerlo a Trotsky o traer a Stalin a una realidad que es distinta, que es la Argentina. Estamos saliendo de la globalización, estamos entrando en una reformulación, se reformula el pensamiento de nación, de casi tribal. En algunos aspectos los estamos viendo. Y hay un avance de los sectores llamados de derecha en las últimas disputas electorales. ¿Este es el nuevo tiempo que se está dando? Mire, yo creo que sí, a punto tal que usted sabe que una de las cabezas o de los grupos rectores del llamado proyecto global, que nace de los Rothschild, de los grupos, digamos, de mayor poder, de los Rockefeller, es el Club Bilderberg. Entonces, uno de los pensadores del grupo Bilderberg, que justamente son los que impulsan esta globalización, que para mí es la nueva forma del colonialismo, dijo que el combate o la disputa del siglo XX, del siglo XXI, iba a ser entre el globalismo versus los nacionalismos. Hay gente que cree que ser nacionalista es como que atrasa el reloj, ¿verdad? Que como que es querer encerrarse en sí mismo. Pero como decía el poeta, solamente se puede ser universal desde la aldea. Entonces, yo creo que justamente la defensa de lo nacional, de la soberanía nacional, no es contradictorio con una integración en lo continental y en lo universal. La diferencia con el globalismo, que en realidad lo que plantea el globalismo ni siquiera es el gobierno de los gobiernos o el gobierno de las naciones, sino es el gobierno de las corporaciones. Esa es la estrategia final del globalismo. Entonces, frente a ese planteo que afecta directamente las soberanías, las fronteras, surgen como reacciones, cada uno en su lado, como anticuerpos, si se quiere, diferentes manifestaciones que uno puede tener algunos puntos de coincidencia y también muchos puntos de disidencia, porque Trump, más allá de lo que sea eventualmente Trump, surge con un discurso de defensa del trabajo nacional, de defensa de la tradición de Estados Unidos, de protección de la industria, frente a Hillary Clinton, que es miembro del Club Bilderberg. Lo mismo puede pasar con Marine Le Pen en Francia, lo mismo ha pasado en Holanda, etcétera, etcétera. Entonces, es como que los pueblos dicen, sí, vamos a una mayor integración, pero sin perder nuestra soberanía y nuestra identidad. Porque si nos quieren transformar en un cero, una suma de cero siempre da cero. Entonces yo creo que también en la Argentina nosotros tenemos el concepto hermanos del mundo, si se quiere, pero primero Argentina. Entonces yo creo que también en la Argentina se está abriendo toda una expectativa y toda una corriente de apoyo hacia el nacionalismo, que incluso a mí me sorprendió gratamente. En las últimas semanas he estado por ejemplo, Bahía Blanca, por Coronel Suárez, por Azul, por diferentes ciudades. Estoy recorriendo prácticamente, la idea es recorrer todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, y me he encontrado con apoyos de sectores que a mí incluso me han sorprendido. Entonces yo creo que hay un renacer de esa cuestión que en realidad yo creo que es la línea del movimiento nacional, es volver a defender lo nuestro sin atacar lo ajeno. Alejandro Biondini, referente de nacionalismo, reformulando propuestas, va a ser el nuevo personaje que vamos a ver en campaña electoral, como ya está en estas elecciones. Yo le agradezco. Muchísimas gracias. Y bueno, y también me voy a encontrar hoy a la tarde con algunos amigos acá de Rosario, a ver si se deciden a empezar a empujar el partido en Santa Fe. Así que le agradezco muchísimo la invitación. Y muchas gracias a la radio y bueno, la amabilidad con que me han recibido.